El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, después de meses de ausencia de un servidor, nos encontramos hoy en un nuevo capítulo en la vida de la Universidad Salesiana. Vamos a iniciar una nueva serie de programas que tiene por nombre, como estoy seguro que ya escucharon en el video de inicio, El Camino, con la intención de dar a conocer pues información relevante de la universidad principalmente, y tratar puntos coyunturales de la vida social. El punto de vista que en esta ocasión me acompañará todos los jueves a las 7 de la noche, nuestro rector, el licenciado Víctor Manuel Chávez Huitrón, al cual le doy la bienvenida. Muy bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y de participar en tu programa, así es que muchas gracias. Pues más que mi programa va a ser el tuyo, maestro. De los dos. Y bueno, quiero pues hacerles partícipe que contamos con una red, no solo en Facebook, también en YouTube. Se va a transmitir también por Spotify, por podcast de Google, y lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube, que vamos a hacer un nuevo canal que se llama El Camino. Anteriormente teníamos el del nombre del padre, donde los alumnos nunca se metían. Por más que les decía, inscríbanse en el nombre del padre, me daban el avión. Ahora vamos a abrir El Camino y vamos a pedir a los alumnos que nos apoyen. Eso sí. Para hacer un canal ya más formalito, capaz de que monetiza y luego de ahí sale para los fierros. Ese es el objetivo, así es que no tengamos miedo. Sería bueno. Y también tenemos una línea de WhatsApp pues abierta para quien quiera compartir algo con nosotros. El número es el 56 10 50 18 58. Muy sencillito. Hecho solamente para que ustedes nos escriban a este teléfono que tengo yo aquí en la manita, al 56 10 50 18 58. Y todas las preguntas, comentarios, sugerencias, dudas, traumas o lo que sea, con todo gusto lo vamos a tener y atender por acá. Este es nuestro primer programa, la inauguración de nuestro rector. Bueno, no es cierto, ya estuviste una vez en cabina con alguien más. Sí, hace tiempo. Con alumnos, creo, exalumnos. Con exalumnos de la universidad, pero ya teniendo un programa formal de cada jueves, cada 8 días, a las 7, procurando que sea todos los jueves, porque hay días que pues es complicado, ¿no? La labor de rector no es sencilla. Sí, pero bueno, vamos a tomarlo religiosamente, una cita jueves a las 7 en este programa El Camino, y a reflexionar juntos, a pensar, a conversar sobre tópicos que nos interesan, sea tanto de temas de la vida social como temas de la vida quizás religiosa, eclesial, esperando que todos nuestros radioescuchas encuentren aquí alguna pauta importante, interesante para su vida. Y justo de ahí el nombre, todos los temas que se pueden tratar en un programa de radio, a veces se cruzan todos en un mismo camino, que eso es lo rico. El día de hoy tenemos toda la intención de hablar un tema que es la democracia, aprovechando que hace poco pasó el Día Internacional de la Democracia. Pues tratar un poquito acerca de la democracia, empezando por ¿qué podemos entender por democracia? Sí, bueno, lo primerito es tener ideas claras, conceptos sencillos pero claros, ¿no?
Y hablar de democracia es un concepto que tiene muchas formas, muchas acepciones, muchas maneras de entenderse. Lo ideal sería pues, simplemente democracia sin adjetivos, pero en la realidad es difícil encontrar esto. Demos, kratos, viene del griego, demos, kratos. Demos, pueblo, kratos, gobierno. Entonces, la democracia es una forma, un sistema de gobierno del pueblo para el pueblo, en donde el pueblo participa buscando el bien del pueblo, de la población. Y en términos sencillos, eso es la democracia. Ahora, esto surgió allá en Atenas, estamos hablando de la Grecia antigua, con una forma de democracia directa, porque pues eran pocos los pobladores de Atenas, más o menos se podían juntar solamente los varones, porque las mujeres no contaban, y podía haber una democracia directa, ¿no? Una discusión de los temas y una votación directa de las cosas. Pero bueno, ya eso es imposible, las poblaciones, por más chiquitas que sean, pues ya son cientos o miles, con una dinámica muy compleja. Entonces, ese sistema de participación en las cosas del pueblo se fue derivando con el tiempo en lo que es la democracia representativa. Elijamos por voto a nuestros representantes para que vayan a los espacios de debate y de discernimiento sobre la cosa pública y lleven nuestras causas o nuestras necesidades. Y es más un poco lo que tenemos hoy día, ¿no? Una democracia de tipo representativo. No es que estemos nosotros, los ciudadanos, participando día a día, votando cosas, pero tenemos allá a nuestros representantes, supuestamente, para hacerlo. Y bueno, es un sistema de gobierno que ha tenido altas y bajas, ha ido madurando, ha tenido momentos en la historia de Estados Unidos o de algunos países de Europa o de México mismo, pues muy gloriosos, pero también es una realidad dinámica que no es que llegue para quedarse e instaurarse de por vida, ¿no? Entonces puede tener momentos álgidos de lucidez, de participación, de que la gente se sienta contenta con la democracia que está viviendo, pero también puede haber picos y caídas y descalabros y descontento por la democracia. Sin embargo, parece ser que es lo mejor que hemos inventado, ¿eh? Hay otros tipos, otras formas de gobierno, muchas, pero parece que esta es la menos mala de todas. En sus inicios, me parece que los que votaban en Atenas, en Grecia, sí era el pueblo, pero solamente eran aquellos que eran ciudadanos reconocidos. Y todos tenían el mismo valor de voto. ¿Sí? De ahí de la democracia, hablando del pueblo bueno y sabio, o retomando esta imagen del pueblo bueno y sabio. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué tan válido es que el voto de una persona letrada tenga el mismo valor de una persona que no se acerca a la cultura, no se acerca a las noticias y que verdaderamente solamente sirve como una mercancía de voto? Bueno, aquí ya estás planteando problemas, mi querido maestro David. Pues es que es democracia. De mucha complejidad, pero vale la pena dos palabritas. Primero, sí, por ejemplo, en Atenas, en esa sociedad de varios siglos antes de Cristo, 4 o 5 siglos antes de Cristo, no todos los atenienses eran ciudadanos, como bien apuntaste. Por lo tanto, no todos tenían lo que hoy llamamos derechos. Aquí no se llamaba así, pero quienes podían participar en la deliberación y votación, pues eran los ciudadanos, que por lo regular eran varones, letrados, que pertenecían a una cierta élite por su formación, por el poder de alguna manera económico o cultural que tenían. Entonces no todos podían participar, eso es cierto. Y eso se veía como lo mejor y lo normal. En Atenas, en Grecia y en muchos otros lugares, por ejemplo, había una enorme cantidad de esclavos que por supuesto no eran ciudadanos, no podían participar y no podían votar, y tampoco las mujeres, mucho menos los niños, en fin. Entonces, ahora sí que la democracia era para un grupito. Uh-huh. Ahora, conforme la modernidad, y ya estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, fue avanzando en esta reflexión sobre la ciudadanía y los derechos ciudadanos, y entonces se replanteó el asunto: ¿quién es un ciudadano?
Y terminamos con este planteamiento que haces hoy. Todo aquel que sea ciudadano, que sea perteneciente a una polis, puede votar, independientemente de su formación, preparación, información, interés, sexo y todo lo demás. Y parecía, para ojos de algunos, que pues esto no es tan correcto, porque ¿cómo vale igual el voto de un letrado, de un ilustrado, de alguien informado, a alguien que no está informado, que no entiende de las cosas y que, bueno, pues vota ahora sí que según Dios le dé a entender? Y sin embargo, bueno, los derechos humanos se aplican a todos por igual, independientemente de sexo, de religión, de preparación, de intelecto, de IQ, todo lo demás. Entonces, todo aquel que sea ciudadano de una nación tiene derecho a participar y no se le puede impedir por ninguna de estas razones. Es parte de la democracia, así funciona. ¿Podría ser una limitación? Bueno, pues sí, probablemente sí, porque ha sucedido muchas veces que las mayorías se imponen y con el paso del tiempo se da cuenta, o la historia juzga, que esa deliberación de las mayorías pues o fue manipulada, o fue vendida, o fue malintencionada, o fue inducida, en fin, no fue consciente, no fue racional y no fue buscando un bien común. Y en cambio otros votos de gente letrada, de gente que tenía mejores propuestas, de gente que pensaba más en el bien común, se quedó en las minorías y por lo tanto su propuesta no avanzó. Obviamente, bueno, pues al final la democracia también es eso, es en donde las mayorías se imponen sobre las minorías, sean letradas o no sean letradas, sean cultas o no sean cultas, se entiendan del tema o no entiendan del tema. Pero bueno, es una cuestión de derechos humanos. El PRI lo usó durante casi 80 años. El PRI decían, vota por México. ¿Por qué? Porque su logotipo tenía obviamente los colores de la bandera y la gente que no estaba tan informada, ¿por quién vas a votar? Por México. ¿Y quiénes? Pues los colores de la bandera. Y eso fue un instrumento que utilizaron durante mucho tiempo, hasta que llegó un hijo del PRI a cambiar el discurso. Una persona que incluso votaron por él, gente muy letrada también. Pues este comentario histórico de lo que pasó en nuestro país es muy interesante, David, pero creo que habría que hacer una anotación, si me permite, si es que recordemos que los primeros años del PRI, el pueblo no participaba, el pueblo no sabía qué estaba pasando, no sabía quién gobernaba, o sea, estamos hablando de los años finales de los 20, 30, 40, imagínense el nivel de educación que tenía el pueblo, el nivel de medios de comunicación, lo extenso del país, lo disperso de la población en tantas partes. Entonces, realmente la gente no sabía políticamente qué estaba pasando. De manera que, pues, aparentemente había votos, aparentemente había elecciones, sin entender bien lo que era un proceso electoral y sin entender bien qué se estaba votando. Pero se inducía el voto, como por ejemplo con este mecanismo, ¿no? Vota por México. Votar por el PRI es votar por México, pues era inducir el voto. La gente que decía, claro, hay que votar por México. Sí. Ahora bien, conforme va pasando los años y va la sociedad mexicana, va siendo un poco más letrada, va entendiendo más cosas, los jóvenes, los niños y demás van accediendo a más información, pues ahora ya es, en principio, más difícil inducir el voto, manipular el voto, en principio. Aún así se sigue dando, ¿no? Pero sí, el voto debería de ser un ejercicio libre y soberano de cada individuo, hecho en conciencia, en donde cada uno defina y decida, de entre las opciones que se le presentan, cuál cree que es la más idónea, la mejor. ¿La mejor para qué? Bueno, pues también tiene una pluralidad de opciones, ¿no? Y ya debería de haberse evitado eso que el PRI usó por muchos años.
manipular signos patrios, hacerlos coincidir con su propuesta de partido, los colores y demás, donde la gente pues más ignorante y más sencilla pues identificaba una cosa con la otra. Hoy sabemos que no es así. E incluso se ha puesto mucho acento en los colores partidistas y demás, ¿no? Pero aún cuando hay más información, cuando hay más opciones, cuando ya se ha intentado que no se haga coincidir el símbolo patrio con el de un partido y demás, eso no significa que ha dejado de haber inducción al voto, coacción del voto o compra del voto, ¿no? Todavía estamos muy lejos. Y el otro comentario es que esta parte que mencionas pues es una democracia electoral. Una democracia que tiene un Estado-nación, que tiene un procedimiento para que la gente vaya y vote, participe en la votación. ¿Eso ya agota lo que es la democracia? No. La democracia también es una forma de vida, es una cultura de participación en las cosas que son comunes, ¿no? Y entonces en México comenzamos a ser demócratas de forma, porque las leyes lo permitían, porque el partido organizaba elecciones, porque había cada X tiempo hay que ir a la casilla a votar. Era la forma. Pero no se nos educó, y creo que hasta la fecha tenemos ese pendiente, no se nos educó a las generaciones a participar de los temas que son comunes, a debatir y en dado caso votar. Y una vez que se vota, todos jalar parejos. Eso sería una cultura democrática hecha y derecha que facilitaría que ese mecanismo procesal de hacer votaciones y contar votos conduzcan a una gobernabilidad, conduzcan a que a todos nos ceñimos a los resultados y jalamos parejo, porque se trata del todo del grupo social. Y en México en concreto, pues todavía nuestro proceso es muy deficiente y creo que vamos para atrás por las últimas leyes que hemos tenido y las cosas que se han presentado. La cultura democrática de la población en general es muy pobre. Nos sentimos más cómodos cuando tenemos un jefe que manda, decide y punto. Y los partidos políticos han secuestrado la democracia, o sea, parece que está mal lo que hacen ellos. Pues la sociedad no se siente involucrada propiamente en lo que es la democracia. Algunos dicen que es una partidocracia más que una democracia. Y no les falta razón, ¿eh? Y luego pues la corrupción y los vicios y demás, y luego ver los resultados, bueno, tanta democracia y participación, y seguimos igual de amolados, pues eso también hace que la población se desencante, se decepcione de ese tipo de procedimientos, de irse a formar 5 horas para votar y luego, en fin. Y más la juventud. Y al final, pues lo que debería de ser un ejercicio gozoso, festivo, de participación, en donde los resultados, pues al final nos identificamos todos para el bien común, pues termina siendo también tema de conflicto, ¿no? Y esto, como tú señalas, pues cala mucho en los jóvenes. Los jóvenes cuando ven ese tipo de cosas se preguntan, ¿y para qué voy? ¿De veras tiene sentido? No, ya. Sí, nos educaron para que pensemos que la democracia es así, colocar un voto y se acabó tu democracia. Es tu único proceso democrático y no dar seguimiento, no exigir. Yo creo que México sí es un país sumamente rico, ¿sí? Con una población exageradamente fuerte, Sí. porque ha tolerado todo. O sea, no creo que haya un pueblo en el mundo que soporte tanta corrupción, tanto robo, tanta violencia y no pase absolutamente nada. Pues yo cambiaré la palabra, porque la palabra soportar parecería estoicismo, así de que aguanta. Yo creo que más bien es un dejarse, una población que se deja pisotear por quienes mangonean toda la parte político, democrático, electoral, y nos dejamos porque soltamos el tema, vamos, y como dices tú, metemos el voto en la urna y soltamos el tema hasta dentro de 3 o 6 años que nos vuelven a llamar, y si ese día amanecí de humor y tengo tiempo, pues iré a votar, y si no, no. Entonces ese desentendernos en la vida cotidiana de la cosa pública, y además desentendernos porque no la entendemos cómo se procesa esa cosa, hace que pues la democracia quede secuestrada por políticos, por personajes, por partidos, por mafias, por grupos,
que mangonean toda la cuestión, aparentemente cumpliendo la ley y en beneficio del pueblo, pero realmente la realidad dice otra cosa, ¿no? ¿Cómo recuperar la democracia? Ah, caramba. Bueno, antes, para que vayas pensándolo, nos manda saludos Carlos Martínez, saludos a los dos, bendiciones y que les vaya genial en el programa. Muchas gracias, señor Martínez, alias El Chilpa, trabajó con nosotros un buen tiempo. Muchos Estuvo saludos. de productor de raza un muy buen tiempo también. Wow. Y ahorita no sé qué está haciendo, creo que tiene contacto con Alejandro Cuevas, conmigo ya no. Pero le mando un gran saludo al señor Carlos Martínez y Edgar Morales, que creo que sí lo conoces. Sí. Solo nos ve la gente de la casa. Bueno, mira. Nos ven. Al menos en esta casa nos ven. Por lo menos. Probablemente. No hubo indicaciones, ¿verdad? De pongan el programa. No, por favor, no. Es un acto libre. Libre voluntario. y soberano. Bueno, nos manda saludos también Edgar Morales, enhorabuena, éxito con el programa, muchas gracias Edgar, que es mi vecino. Ok. Mi vecino de oficina. ¿Y llevas buena relación, buena convivencia? Estoy feliz. Ok. Hay silencio en la oficina. Ah, mira. Él trabaja, yo trabajo, comentario breve y seguimos chameando. Dije, ay, por fin puedo leer, puedo avanzar. Bueno, pues pueden platicar un poquito más. Lo mejor pueden... es que cuando llegan visitas, ven que está Edgar y son más rápidas. Digo, bendito. O sea que... No, me cayó del uno. Muchas gracias, Edgar. La presencia de Edgar te espanta a los que van a hacerte perder tiempo. Sí, afortunadamente es una buena presencia. Mira, tu pregunta, yo diría, antes de cómo recuperar, dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que no podemos recuperar lo que no hemos instaurado al 100%, lo que no hemos hecho vida al 100%. Y México pasó, mencionaste mucho al PRI al inicio del programa. Con el PRI vivimos un periodo muy largo, 70 años, 71 años. Los primeros 40, pues básicamente con una fachada de democracia, de una ficción de elecciones, pero siempre ganaban, ya sabía quién ganaba. Y después ya los últimos 30 años del PRI, pues ya empezó a haber oposición, empezó a haber movimientos sociales, sociedad civil, otros partidos. Los medios de comunicación empezaron a ser más libres, entonces empezaron a soltar más ideas, se conocieron otras cosas y bueno, costó mucho al PRI soltar el poder. Se habían acostumbrado, independientemente de los resultados, ahí cada quien tendrá su valoración. Fue un partido que gobernó todo México por 71 años. Senado, todos los senadores, diputados, todos los diputados, gobernaturas, todos los gobernaturas de los estados, presidentes municipales, el ejecutivo, y aunque había un judicial, pues bueno, siempre el judicial estuvo sujeto también al poder político del ejecutivo. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. No, es un trauma, es un drama, no es coincidencia. Pero déjame llegar allá. Entonces, costó vidas, costó sangre, sudor y lágrimas, costó pluma, coloquios, debates de la sociedad civil particularmente, para abrir esta ostra que se había cerrado, que era el PRI en el gobierno. Y es un tema que duele. Claro. Y más o menos desde el año 77 al año 2000, fíjate, casi 3 décadas, nos costó a los mexicanos transitar a una democracia más real, a una democracia más verdadera, más participativa, más justa y equitativa, en donde los resultados no fueran previsibles, porque eso pasaba con el PRI. Ya se sabía quién iba a ganar, punto. Pues eso no era una auténtica democracia. Entonces, transitamos en esos 30 años a una serie de reformas electorales muy importantes. Hubo grandes personajes, sociedad civil y académicos y líderes sociales y empresariales también, que empujaron para, digamos, refrescar a la clase política, y a esto se le conoce con el nombre de transición democrática. Esa transición democrática se maduró, digamos, en el año 2000, cuando por primera vez llegó a la presidencia de la República alguien que no era del PRI. Sacar al PRI de la casa presidencial de Los Pinos, como se decía en aquel momento,
pues era el principal logro de una oposición que trabajó mucho para que la ciudadanía lo votara. Y parecía que ya habíamos llegado a la democracia. Parecía que con ese movimiento y otros que iban alrededor, ¿no? Muchos gobernadores ya no eran de un mismo partido, hubo también ya el Congreso y demás. Se había instaurado el Instituto Federal Electoral como una instancia apartidista para que no fuera juez y parte. Ya Gobernación quitó las manos del proceso. Todos movimientos virtuosos que logramos los mexicanos, ¿eh? Y que costó, como dices, sangre, un montonal de tiempo y un montón de vidas. Sí, vidas. Es algo que las generaciones de hoy en día ni por aquí. No, es una pena, pero deberíamos hacer algo, maestro, para dar a conocer esto. Porque desafortunadamente eso que más o menos dice que se consolidó en el 2000, pues del 2000 a 2025, en un cuarto de siglo, haya sido como haya sido, dice aquel, pues ya se nos volvió a caer, ya se nos volvió a perder. Ya perdimos el rumbo, ya ensuciamos lo que es la democracia y el sistema democrático. Ya no tenemos la garantía hoy día de poder tener elecciones equitativas, transparentes, donde se cuente el voto y lo cuenten los ciudadanos con cierta incluso rapidez y demás, evitando que entre en dinero pues mal habido a la vida política para hacer campañas, y en fin, una serie de cosas que habíamos logrado, más o menos todavía en el 2006 funcionó, ya en el 2012 menos, en el 18 pues ya hubo un hartazgo de lo anterior, y quien ganó en el 2018 pues ganó con una amplia mayoría, pero de entonces a la fecha, del 18 a la fecha, estos amigos, este grupo que llegó al poder por vía democrática, usando estos instrumentos legales, institucionales, estos procedimientos democráticos, pues se han encargado de dinamitarlos, de tronarlos, de desterrarlos o desaparecerlos. No lo dicen abiertamente, pero en los hechos, con un poquito de buen juicio, eso es lo que se ve, ¿no? ¿Cómo recuperar la democracia? Ay, Dios mío, está hoy en día. Fíjate, te voy a contar algo, David. Yo, por ahí de los años 90, yo, por el trabajo que hacía y demás, siempre en los procesos electorales cada 3 años, recorría a muchos lugares del país dando lo que se llaman talleres por la democracia. Uh-huh. Porque la gente no sabía qué era la democracia, pero ya teníamos leyes, ya. Entonces había que ir a decir cómo está conformado el gobierno, qué hace el ejecutivo, qué hace el legislativo, por qué hay que ir a votar, por qué se elige, en fin, qué criterios habría que poner. Entonces, yo recuerdo aquellos años, los 90, siempre con mucha ilusión en estos talleres, mucho trabajo, que me gustó muchísimo, y decía, caramba, qué desafío tiene el país para que la gente salga a votar y lo haga en conciencia libre, y se cuenten bien los votos y todos quedemos contentos y órale, jalar parejo. Nunca imaginé un escenario como el que tenemos hoy. Mucho más complicado, conflictivo y, digamos, minado. Es un campo minado hoy el tema de la política. Porque 3 puntos anoto rápido, David, para no quitarte mucho tiempo. Sé que tienes que ir a dar clase, creo. No, hoy podemos quedarnos hasta las 9, creo que dijo Cuevas que... Bueno, entonces el amigo Cuevas. Que ya nos dejó el productor. Pero mira, en primer lugar, ya no existe realmente un sistema de partidos como debería de existir. El mismo Morena no es un partido, es un movimiento de regeneración nacional. Un partido es una agrupación con determinadas características, tiene que tener una ideología, tiene que tener una axiología y unas propuestas de trabajo. Una organización local y nacional para competir con otras opciones. Cosa que ya casi nadie tiene. Esto se ha desfigurado. Hoy los partidos, pues se llaman partidos, pero ya quién sabe qué son, ¿no? Las mismas ideologías, pues, no son claras. Centro, derechas, izquierda, pues todos casi dicen lo mismo.
y más bien terminan diciendo lo que la gente quiere escuchar, no lo que no lo que el país necesita. Entonces ya desde ahí se ha desestructurado lo que es un sistema de partidos y la gente no cree en los partidos políticos. Pues no solo en los partidos, no creen los políticos. O sea, cualquiera que diga es político, ya, vomitable para muchos. Pues es que al final el partido es la agrupación y el político es el que da la cara y ni uno ni otro. Luego, desafortunadamente, en unos 20, 30 años a la fecha, los partidos chiquitos pues se han corrompido. Ahora sí que al mejor postor se han vendido, y eso ha ayudado a que ciertos partidos dominen en el escenario nacional. Entonces, todo este sistema ya podrido en este sentido, que no es, digamos, correcto, es el primer elemento. De ahí que, como bien dijiste, tanto los políticos como los partidos, la gente no cree en ellos. Luego, las leyes electorales, igual, han cambiado, se siguen modificando. Se habla de una próxima reforma electoral. Y todo ha sido un proceso en el cual lo que habíamos alcanzado se perdió. Y tercero, los liderazgos. México, bueno, en todo el mundo, estamos padeciendo una crisis de liderazgos políticos en todos los partidos. Entonces, ¿qué tenemos? Que los mismos de ayer o de antier siguen hoy. Sí, se refritea. En todos los partidos, todos son los mismos. Incluso el chapulineo que saltan de un partido a otro. No ha habido realmente un cambio generacional de políticos y de pensamiento político que ayude a madurar el país, ¿no? Todos estos elementos hacen que al final, y el corolario de todo esto es que el Instituto Federal Electoral, ahora con el Instituto Nacional Electoral, pues ha perdido su talante moral de un órgano imparcial, objetivo, legal, que con absoluta independencia de los partidos organizaba el partido, organizaba el juego. Eso se perdió. Y tenemos ya un órgano institucional y un tribunal del órgano electoral, además, ya de un color partidista. Entonces ya no hay condiciones realmente para que la democracia se dé en México. Por eso digo que es un poco más complicado, porque en los años 90 era que la gente entienda el valor de la democracia y que vaya a votar. Hoy es eso más volver a cambiar las leyes, volver a recuperar el INE o lo que fuese, un instituto autónomo de la vida partidista, y volver a rehacer un sistema de partidos realmente útil para la nación según el contexto global y nacional que estamos viviendo. Bueno, entonces el trabajo es inmenso, pero bueno, por lo pronto hoy iniciamos este programa hablando de democracia y podemos decir que hoy estamos haciendo una pequeña contribución en ese rescate de algo que perdimos y que sería muy valioso construir o reconstruir, ¿no? Están surgiendo o están resurgiendo las extremas derechas. ¿Necesitamos un Milei? Pues obviamente vengo de una conversación con otros amigos precisamente sobre estos temas, y el punto de discusión era qué es derecha y qué es izquierda hoy, qué es conservadorismo y qué es progresismo hoy. Por ejemplo, descendiendo al caso mexicano, pues los autores y pensadores de izquierda mexicanos, así reconocidos y valorados, ¿no? Por ejemplo, un Roger Bartra, que es una eminencia, siempre un hombre de izquierda, se deslinda de López Obrador, se deslinda de Morena, que supuestamente es un movimiento de izquierda, o bandera causas de izquierda, y termina llamando a López Obrador, y creo que con justa razón, el más conservador de todos. O sea, un político con una historial de izquierda, pero con un ejercicio político conservador de derecha. Nació en el PRI. Pues sí. Se hizo en el PRI. Y todos, o la gran mayoría de los que están ahorita arriba, pues se hicieron ahí. Entonces, ¿qué es derecha, qué es izquierda o ultraderecha? En cada nación tiene sus asegúnes,
Citaste Argentina, Milei, pero bueno, en Nicaragua o en El Salvador pues es otra cosa, en Estados Unidos mismo, los mismos países europeos, igual están llegando muchos, la derecha al gobierno o la ultraderecha al gobierno, pero ya no es tan claro qué se entiende por derecha, izquierda o ultra. Lo que es realidad es que todo mundo que está en la política y que hace campaña, pues está haciendo una narrativa para ganar el favor de la gente, y en esa narrativa dice cosas que después no cumple, que no se pueden cumplir. Y el caso de México con López Obrador es patético y es así evidentísimo, ¿no? Necesitamos un Bukele. No, tampoco. Necesitamos... Bukele, yo creo que hizo lo que prometió, y ante el hartazgo de la población de El Salvador respecto de los maras y todo ese tipo de asuntos de violencia, votó por él y le ha cumplido a su gente. Y la gente está contenta y hasta se quiere ya reelegir más tiempo. Pero bueno, igual, yo creo que aquellos hermanos encontraron ese camino, esa vía, ¿no? Pero tenemos que encontrar nosotros, los mexicanos, un rumbo como nación antes que un caudillo. Porque tú me preguntas, ¿necesitamos un Milei? ¿Necesitamos un Bukele? No, eso es pensar en la persona como salvadora del país. No necesitamos que como nación nos identifiquemos con ellos, nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, miremos en una misma dirección como nación, como país, estemos decididos a sacar y aprovechar todas las riquezas, mencionaste hace rato, México es un país muy rico, para lo cual, como un medio, pues se necesitaría un personaje o algunos personajes, pero el proyecto está dado. Si vamos al revés, pues nos vamos a equivocar. El mismo López Obrador, pues se le llamó el caudillo, se le llamó el Mesías, y bueno, pues cada quien tiene su lectura de si fue realmente el Salvador, el Mesías, y realmente lo que es la Cuarta Transformación es algo benéfico para el país o no, pues ya ahí cada uno tendrá su lectura. O sea, a lo mejor tienen razón. ¿Tú qué crees? No sé. Comprométete. A lo mejor tienen razón, a lo mejor sí están haciendo las cosas bien y no observamos, nosotros no alcanzamos en nuestro limitado entender, no alcanzamos a ver lo que el pueblo bueno y sabio sí sabe. Bueno, mira, no, eso del pueblo bueno y sabio es una bonita frase. Es que de veras, como dominguera, hijo de veras. Que la usó mucho y la gente se lo creyó. Pues sí, ni modo que les diga otra cosa. Pero eso no existe. Y luego, pues mira, por los frutos los conoceréis, dice Jesús en el Evangelio. Basta ver sin apasionamiento político, los frutos del gobierno de este señor, para que la gente caiga en una conclusión. ¿Los frutos son buenos o están podridos? Los frutos, no las palabras, no la narrativa. Entonces, por ejemplo, el Señor prometió acabar con la corrupción. Y estamos hoy estamos abriendo la caja de Pandora. Y era tanta la podredumbre de ahí que solita se ha abierto, del nivel de corrupción descomunal como nunca antes en el país se había visto, con esto del huachicol fiscal y todo ese tipo de cosas, en donde el gobierno federal, los militares y la marina, y obviamente personajes políticos, están metidos. Dijo una cosa, pero los hechos dicen otra cosa. El señor dijo que nos iba a llevar a México a crecer económicamente al 6% anual, para que hubiera bienestar para todos, y en todo su sexenio crecimos al 0.3%. 6 años sin crecimiento. Entonces, por eso yo digo, distingamos, una cosa son las palabras y otra los hechos. Y si hay que valorar, yo creo que hay que valorar los hechos. Por sus frutos los conoceréis. El problema es que la mayoría de las personas no... El que está apasionado, está apasionado. O sea, yo tengo conocidas y conocidos que lo veían como un rockstar. ¿Sí? Iban a verlo para que les firmara su libro. O sea, es que en la vida me imaginé ver a una persona
considerar a un político presidente como un rockstar de necesito su firma, quiero irlo a ver, lo quiero tocar. De veras que era muy complicado. Y son ciegas. No Sí. puedes decir algo en contra porque se te vienen encima. Sí, en los últimos años, o décadas quizás, unas cuantas décadas a la fecha, la política se ha vaciado de racionalidad y se ha llenado de pasión y emoción. Pasión y emoción. Y eso lo han captado muy bien los políticos. Y si lo saben manejar, entonces captan la voluntad de la gente, pero con una pasión ciega, como dices tú, ¿no? Y ya no se razona, ya no se ve. Y entonces no hay valoración de lo bueno y lo malo. No, porque ya todo está bajo el filtro de la pasión, del encandilamiento que en su momento me arrobó este señor con sus palabras, con su presencia, y punto, no veo otra cosa más que eso. ¿Qué vamos a hacer, maestro Y David? luego, ¿cómo recuperas aquello que Ahora yo te era voy a el preguntar, sueño? tú desde la comunicación, porque tú eres un especialista de estos temas, ¿qué puede hacer la comunicación para recuperar elementos que se nos han perdido en función de una mejor democracia, de un sistema que realmente esté a favor de la nación, de México, no del partido y menos de unos cuantos? ¿La comunicación puede hacer algo? Hay una cultura mediática muy limitada. No hay una apertura en medios tradicionales para poder contrarrestar la ola que tienen. O sea, tenemos medios que están muy ya alineados con el gobierno y no se mueven y no se van a mover. Hay otros que están volcados en contra y es lo que decías, las pasiones dejan o evitan que las personas puedan ver el otro lado. Uh-huh. Valioso, por ejemplo, el Universal o el Reforma, que por más que digan que son en contra, tienen siempre plumas de los dos lados, ¿eh? Ricardo Monreal, morenista ultranza, escribe en el Universal sin problema. Y el Astillero también escribe en el Universal sin ningún problema. Tienen las dos posturas. La responsabilidad del medio no es generar una ideología, es poner todos los elementos para que la gente se pueda generar su propia ideología. El medio no es responsable de que se genere una cultura mediática a favor o en contra. La bronca es cuando el medio toma una postura por conveniencia y entonces actúa en consecuencia de esa postura. Si a eso le sumas las nuevas tendencias en comunicación con todas las redes sociales, en vez de unificar, polariza mucho más. Si tú ves TikTok y te aparece una nota a favor de López Obrador, lo primero que haces es, no la quiero ver. Si ves una en contra, te quedas y el algoritmo dice, ah, mira, él es contra Morena o él es pro Morena, ponle videitos. Pero la gente cuando recibe algo en contra de lo que está convencido, lo cancela inmediato. Y eso se identifica. Sí. Eso evita que puedas tener las dos posturas. Yo de López Obrador te puedo decir, no me gusta, no me gustó, pero hizo algo bueno. Una cosa, el salario mínimo lo aumentó con el riesgo de la inflación y todo lo demás, pero aquel margen de personas que estaban hasta abajo y que sí ganaban el salario mínimo, por lo menos ellas sí se vieron beneficiados con eso. Lo único que considero valioso del sexenio completo es la parte del salario mínimo para el bienestar de la gente. Todo lo demás fueron caprichos. Aguas, porque te van a mandar ahorita mensajes. Caprichos y venganzas. Y cuando digo que me gustó eso de López Obrador, me dicen que soy morenista. Pero para mí eso estuvo bien. O sea, subir significativamente el salario mínimo, para mí me parece adecuado. Sí, cada medida obviamente tiene límites y alcances. Cada medida tiene un beneficio y etcétera, ¿no? Lo que tenemos que educar también, maestro, es en que sepamos medir y contextualizar estas medidas, ponerlas en su contexto para dimensionarlas mejor, ¿no? Si, por ejemplo, a lo que me refiero concretamente en este tema es
La población económicamente activa de este país es cerca de 56 millones de mexicanos. De esa población económicamente activa, los que están en el mercado formal, regidos por salarios mínimos y esas cosas, son apenas 16 millones de mexicanos. Y mantenemos todo. Y entonces, qué bueno que se le aumentó el salario mínimo para ese universo, pero apenas son 16 millones. Sí. Hubo un beneficio. Pero esa política, pues al final es limitada, buena para este grupo, pero limitada en su conjunto, ¿no? La pregunta es, ¿qué más hizo o no quiso hacer, o sí hizo, para que la población económicamente activa pueda formalizar su servicio laboral, pueda entrar al sector formal? Para aquellos que son informales se fueran a la parte formal. Sí, y lo que así empíricamente uno ve, así, o sea, no hay que ver estadísticas ni nada, ¿no? Simplemente abrir los ojos, es que cada vez hay más gente en los tianguis, cada vez hay más gente de peceros, de Ubers, con su motito, con su bicicletita, o sea, en el mundo de la informalidad. Incluso desafortunadamente universitarios o postuniversitarios, pues están ahí en el mundo de la informalidad, ¿no? Y cuando acceden al mundo de lo formal, a pesar de que se aumentaron los salarios, aún así los salarios son muy bajos, muy castigados. Entonces, una medida que tiene virtudes como esa, y igual comparto contigo, qué bueno que se hizo pues toda esa dinámica para convencer al mundo empresarial y se hicieron reformas y demás, sí, ok. Sin embargo, no hay que verlo como un todo, sino como una parte, y hay pendientes en el todo de la vida laboral que todavía están por hacerse. Pero el tema era la democracia, maestro. Ya ves cómo nos vamos por otro lado. Tú te desvías. Acabamos hablando de no, porque, pero fíjate, antes de que termine ese programa, sacaste un tema muy interesante, a lo mejor después hay que retomarlo. Decías, pues cómo hoy las redes sociales influyen en la decisión política para informarme, para nutrirme, para continuar con mi apasionamiento de un lado o del otro y para influir en mis decisiones políticas, ¿no? Es inevitable esto, sí es un hecho. Entonces, la democracia hoy día está padeciendo un fenómeno nuevo, que es precisamente el rol de las redes sociales en crear un criterio político. Y a esto, si los radioescuchas no lo han captado, no lo han percibido, vale la pena echarle un vistazo a este autor, filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que tiene un librito que se llama Infocracia. Cómo la democracia, lo que entendíamos tradicionalmente por democracia, en la actualidad, gracias a los medios electrónicos y a las redes sociales, pues se ha cambiado. Y hoy vivimos en unos estados, en unas sociedades infodemocráticas. Si tienes acceso a esto por redes sociales, tendrás una opinión y una forma de participación y de pertenencia incluso, ¿no? Si no, no. Y eso, sí trastoca la esencia misma de la democracia, ¿no? Porque una de las cosas de la democracia es que no solamente es la mayoría se impone y los demás se aguantan, ¿no? Es también que el diálogo y el debate hace que las causas de las minorías sean también tomadas en cuenta y en la medida de lo posible incluso también escuchadas y garantizadas. Eso implica apertura, debate y buscar la inclusión de esas otras opciones, aunque sean minorías. Autores importantes a nivel internacional y mexicanos dicen que en eso se mide una verdadera democracia, no en que las mayorías se imponen, sino que a pesar de que las mayorías se imponen, las causas de las minorías, aunque sean minorías, son escuchadas y atendidas. Y cada vez somos más chiquitos. Si eso sucede, esa democracia tiene buenas calificaciones. A ver, ¿valora México? No, pues vamos. El problema es que hubo un volteón muy fuerte. O sea, se sintieron escuchados. Yo entiendo el voto, se sintieron escuchados, se sintieron apoyados, vieron que había posibilidades de una reivindicación de su vida y apostaron por ello. Y se convirtieron y se dieron cuenta que ellos no eran la mayoría.
sino que en realidad ellos son la mayoría. En un país de casi la mitad de la población en pobreza. Obviamente le dices a los pobres, oye, vota por mí, que yo voy a hacer lo posible por recuperar lo que ellos te robaron. Pues dicen, sí, de ahí soy. Convenció, le quitó el mandado, la bolsa del mandado se la quitó al PRI, descaradamente. Y la pobreza será una industria para ellos. No puede acabarse la pobreza porque se acaba el partido de Morena, y lo dijo López Obrador. Por mí, votan los pobres. ¿No? Y lo dijo, o sea, nosotros trabajamos para los pobres. Si se acaban los pobres, pues se acaba mi chamba. Se acaba mi chamba, se acaba mi movimiento, o sea, está muy ligado, pero fíjate, ese es el punto. Cuando tú llegas a competir por un gobierno, local, nacional o algo, pues obviamente eres de una opción, de un color, de un conjunto de propuestas, de una ideología. Pero una vez que llegas al puesto, arriba, tienes que gobernar para todos. Se quitan los chalecos. Tienes que gobernar para todos y buscar el beneficio, el bienestar, la inclusión de la mayoría de todos. Es por eso que tienes que quitarte un poco el chaleco y decir, bueno, sí, y ahí, por estos llegué aquí, perfecto, por estos voy a trabajar, pero no voy a olvidar, ni voy a desdeñar, ni voy a hacer caso omiso a que existe otro universo de ciudadanos mexicanos que no votaron por mí, pero que son parte de la dinámica social, que también pagan impuestos o que también tienen necesidades y derechos. Bueno, pues hasta ahí el tema del día de hoy. No, vamos a seguir hasta las 10. ¿Dónde está Cuevas? Mira, ya se fue Cuevas. No, ahí está, mira, ya ahí está. ¿Hay programa al rato, verdad, Cuevas? ¿A las 8? Nos podemos alargar un poquito. Bueno, si yo quieres... te quiero preguntar algo, profesor. ¿Cómo te educaron a ti o cómo te educaste a ti a ser un demócrata? Yo tenía un bochito y le puse el demócrata porque tenía las estampas del PRI, el PAN, PRD, MC, el verde, y entonces era el demócrata. Estaba bonito mi bochito. Le pusiste todas las estampitas. Para decir... Yo soy un demócrata. Aquí todos sí, pues, ese pensamiento, el demócrata es incluyente, el verdadero demócrata. No hay exclusión de ningún tipo. Hay distintas opciones y qué bueno que haya distintas opciones, pero el demócrata no busca excluir y menos aniquilar al otro llamándolo adversario o cosa por el estilo. Yo lo que le digo a muchos de los alumnos es, no tienes que votar por partidos, tienes que votar por personas, y si votas por personas, votas por proyecto. En esta era donde la ideología se ha diluido, donde la base filosófica dejó de existir, donde vemos nada más por el ratito que viene y no vemos por los años por venir. Entonces voten por propuestas de personas, no voten por partido, no votes por el PAN, por el que quieras. Vota por el proyecto que te convenza y que sea real. No, tienes toda la razón, pero no me respondiste, maestro. Es que ¿qué elementos te ayudaron a ti a formarte como un demócrata? Oh, pues es que ¿O ya naciste demócrata ya desde el vientre materno ya eras demócrata? No creo. ¿Conociste a Gutiérrez Vivo? Sí. Yo iba en el coche de mi señor padre, un bochito, y como soy el más chiquito me ponían hasta atrás, ya ves que tenía una parte ahí chiquita. Ahí me iba yo. Y siempre ponía monitor de Radio Red y ahí lo escuchaba todo el tiempo. Participó un rato mi papá en política con el PAN. Okay. Y la verdad es que desde chavito... Escuchaste. Sí. Escuchaste. Ese fue el medio por el cual muchos nos educamos a medio entender estas cosas. Y las preocupaciones de las grandes crisis de los 70s, 80s. Oh, sí. Donde la generación de hoy no tiene ni idea de qué es vivir una crisis económica. Que hoy la leche cuesta 20 pesos y mañana ya cuesta 40. ¿Qué hubo? Pues ya costaba 20, pues sí, ya cuesta 40. Y estos chavos no tienen ni idea de qué es una crisis económica. Ver sufrir a tu padre porque hay que pagar y pagar y pagar y pagar. Y no sale porque el salario no se mueve. O la inflación. La inflación que ¡pum! Sí. Se va para arriba. Esa crisis después de Salinas y entrada de Zedillo. Pues. Fuertes las del 82 y luego las del 94. Y ya cuando llegó Fox, véanlo como comercial,
Fox y Calderón se dedicaron a hacer reservas económicas para fortalecer la economía del país, cosa que nadie hizo. Tocas un punto importante y a lo mejor con esto terminamos, si te parece. Mal que bien, haya sido como haya sido, no hay que olvidar, y eso los mexicanos que nos escuchan considérenlo, la economía de México es una economía importante, es una economía grande. Siempre hemos estado entre la economía número 14, 13, 12, hasta 11 hemos llegado, de 200 y cacho de países. Uh-huh. No es una economía chiquita. México es un gran país. Con todo y lo que le roban, ¿eh? Sí. Ahora bien, teniendo una economía de este pelo, eso se gesta también por la participación de los gobiernos, de la iniciativa privada, de la ciudadanía laboriosa y trabajadora, del aprovechamiento de los recursos naturales. Todo tiene que ser un esquema virtuoso. Pero tú mencionaste ahí cuando Fox y demás, bueno, está también claro, y eso no lo desconocen los jóvenes generaciones, que durante los gobiernos del Fox, Calderón y todavía un poquito Peña Nieto, gobernaron de tal manera, aunque muchos los critican por neoliberales, gobernaron de tal manera que sentaron las bases para una estabilidad macroeconómica, que evitó las inflaciones, todos esos ejemplos que señalamos al inicio, y que propició desarrollo, carreteras, infraestructura por aquí y por allá, el turismo, creció el turismo que viajaba a México, todo eso cuesta dinero y hay que hacerlo desde políticas públicas, de la mano con iniciativa privada y todo lo demás. Esa estabilidad macroeconómica inició con algo que los que son amantes de López Obrador critican mucho, que es el FOBAPROA, hecho por Zedillo. El FOBAPROA no fue un robo a la nación, fue un mecanismo para sentar las bases de estabilidad macroeconómica del país, o el país, todos lo llevábamos a la ruina. Esto de la estabilidad macroeconómica, que por unos 30 años más o menos logramos, todavía con problemas, ¿no?, de desigualdad y de pobreza y otras brechas, se ha perdido ahora con el último sexenio del presidente anterior y lo que va de este. Ya no hay estabilidad macroeconómica. Y dos señales de eso es que, por ejemplo, la inversión, tanto nacional como extranjera, se ha parado, se ha hecho para atrás. Tú no puedes crecer si no inviertes. No hay otra manera. Lo básico. Y hay tres fuentes de financiamiento. O la iniciativa privada, los empresarios locales, nacionales. O la iniciativa privada, los empresarios internacionales, grandes ligas. O el gobierno. Porque el gobierno también maneja recursos e invierte. Pues en estos 6 años anteriores y en lo que va de este gobierno, todo lo que es inversión han sido pasos para atrás, pasos para atrás, pasos para atrás, pasos para atrás. Es decir, no hay estabilidad macro, no hay estabilidad micro, y el país no está ya en llamas, no sé por qué, tú debes saber por qué. Es parte de lo que te decía. México es un país bien rico, y su pueblo es un pueblo que resiste demasiado. Una resistencia negativa. En cualquier otro país esto estaría ya en otro nivel. Cualquier país ya habría dicho, ya estuvo. Sí. Pero no, México aguanta. En mucho es la parte mediática de la guadalupana nos va a salvar. Y esa parte de fe que tenemos mal entendida, creyendo que va a llegar un rayo divino y nos va a salvar a todos. Sí. No funciona así. No, y fíjate que hace rato decías, yo valoro de López Obrador, y dijiste una sola cosa. Yo también valoro una cosa de López Obrador. Tenía buenas intenciones. Parece que tenía buenas intenciones. Pero no bastan las intenciones. Al momento de gobernar, las intenciones y los fines tienen que ir acompañados de medios eficaces para alcanzar estas. Y aquí el señor se quedó muy corto. Y no solo muy corto, hizo un daño enorme a la nación porque la corrupción creció, la inversión disminuyó, la pobreza creció,
la informalidad creció, la violencia creció. Pero ayer tuvimos un panel aquí en la universidad sobre desaparecidos en México, números de terror. Pero ha sido el presidente que salió con el mayor número de aceptación del pueblo. ¿Y eso qué significa? O sea, seguimos, o la población, o gran parte de la población está hipnotizada todavía con el movimiento de Morena. Y la actual presidente está igual, con los mayores yo espero que niveles de aceptación. Yo espero que tú, profesor, y Cuevas tampoco estén hipnotizados. Un saludo a la maestra Leslie. Muchas gracias por vernos, maestra Leslie. Un saludo a todos los que estamos viendo por allá. Y bueno, pues esperemos que también algún día Leslie venga aquí a visitarnos. Es una maestra también de otra universidad. Que nos visite. Bueno, tema para el próximo jueves. ¿Qué te gustaría? Pues mira, yo creo que me gustaría el próximo jueves, ¿sabes qué? Ver si podemos invitar a 2 maestros de Derecho. No, de Derecho no. Bueno, entonces izquierda. No, está bien. Vamos a pensar qué tema. Acá hay muchos. Sí, me interesaría empezar a entrelazar temas. Por ejemplo, hablamos hoy de democracia, la democracia en la religión. Ok, ándale, podemos darle continuidad. Para tratar un temita de democracia y juntarlo con otro temita por ejemplo, hay países que son sumamente ricos, su población está feliz y no son demócratas. Tienen un estilo completamente diferente de gobierno. O explicar un poquito cómo funciona esto del parlamento y los representantes. O lo que opina la Iglesia sobre la democracia. La Iglesia no es demócrata. Pero en cambio tiene toda una doctrina social sobre la democracia muy interesante. Sí, pero los padres no votan para ver quién es el papa. Bueno, sí. No te creas, sí. Tienen el cónclave. Sí, hay votos, hay claro. cónclave para que decidan quién. Pero no es todo el pueblo bueno y sabio de los sacerdotes. Mira, para darle continuidad vamos a hacerle así, vamos a ver lo que dice la doctrina social de la Iglesia sobre democracia. Órale. Que tiene cosas, valoraciones positivas y también aguas. Que en su momento fue impulsado mucho por el cardenal Posadas y no acabó muy bien Posadas. Bueno, ¿qué te digo? No podemos acabar así de tristes, ¿no? No. Mejor acabemos con algo alegre. Pues por eso pido que nos des los anuncios parroquiales. Ah, caramba. ¿Qué tenemos en la universidad para la próxima semana? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Los chicos están acabando su primer periodo parcial, van a tener sus calificaciones ya del primer periodo parcial. Vamos a mitad de cuatrimestre. Qué rápido. Sí, se está yendo rapidito. Qué rápido. Mira, pues yo creo que podríamos decir 3 cosas, a reserva de que la próxima semana demos mayor puntualidad. La dinámica de clases y de exámenes pues continúa en su normalidad, ¿no? Está, como dices, terminó el primer periodo de exámenes parciales. Importante para todos. Pero pues compartirle a la audiencia, a quienes nos escuchan, que estamos muy contentos porque este ciclo escolar pudimos iniciar con más alumnos que el año pasado. Esto nos llena de entusiasmo a todos. Segundo, que está muy próximo a abrirse una nueva iniciativa que a lo mejor dentro de 8 días le dedicamos 5 minutos, que se llama Escuela para Padres. Okay. Que es un esfuerzo de la universidad para también apuntalar la capacitación, formación de padres de familia, que a nivel de, pues como papás no sabemos muchas veces cómo estar presentes y apoyar a nuestros hijos que están en la vida universitaria. Y hemos creado con el departamento de psicoterapia que hay aquí y con algunos otros profesores toda una escuela de padres de familia que se nos ocurrió llamarla, porque eso cobija el espíritu de lo que estamos haciendo, con el nombre de la abuelita que murió protegiendo a su niña, bueno, su nieta, bebé, en la trágica explosión de la pipa allá, ¿no? Entonces hemos llamado a esa escuela, la escuela de padres de familia, con el nombre de esta persona, y el eslogan es: cuidémonos entre todos. Eso es lo que pretendemos ofrecer. Tips, elementos para ayudarnos a cuidarnos unos a otros.
Y no cabe duda que los papás a veces queremos, pero no sabemos cómo. Sí, y en esta época con más ganas. Entonces, ya el día, creo que por ahí del 11 de octubre, una cosa así, sábado, vamos a iniciar con la Escuela de Padres de Familia, los sábados. Quizás dentro de 8 días podemos dar datos más específicos. ¿Abierto a todo público? Claro. No tiene que estar forzosamente inscrito en la Universidad Salesiana. No. Okay. No, es también para la comunidad en general, para el colegio, incluso de otros colegios, en fin, ¿no? O sea, no podemos ser elitistas ni de un gremio, ¿no? Aquí ni gremios, ya se acabó, no somos... Sí, lo mismo pasa en el CAPSI, que los servicios del CAPSI, que son psicológicos y pedagógicos, están abiertos a toda la comunidad. Los servicios de la clínica de estomatología, odontología, dentistas, para que entendamos fácilmente, también están abiertos a toda la comunidad con precios muy accesibles para que, cuidemos nuestro bienestar. Fíjate, la universidad se preocupa por que la salud bucal a precios accesibles, por la salud psicológica y también por la salud espiritual y la capacitación de los padres para que sepamos mejor cumplir ese deber, rol o como lo quieran llamar, en un mundo tan complejo y tratando de acompañar a nuestros hijos o jóvenes que están igual padeciendo mucha incertidumbre. Y bueno, con el tiempo habrá mejores noticias. Espero que todos los que están en exámenes hayan estudiado y tengan buenas calificaciones. Y nada de regalar calificaciones, maestro David, por favor. Por supuesto que a veces no. Mira, nada más. Pero a veces. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro Carlos Martínez. Gracias, Edgar, que se comunicó con nosotros. Gracias, maestra Leslie, que quiere venir al chismecito. Con todo gusto te aceptamos aquí para echar chismecito. Próximo jueves, 7 de la noche, democracia, vista desde el lado de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, que tuvo un gran auge en los 90s, 80s, incluso con riesgo de el Vaticano no lo veía muy bien, que digamos. Te vas a sorprender de las maravillosas cosas que opina la Iglesia sobre la democracia. Bueno, se van a sorprender. El próximo jueves, los esperamos con todo gusto. Muchas gracias al gran maestro Alejandro Cuevas, que estuvo en los controles. Gracias a la Universidad Salesiana por darnos este espacio. Gracias, rector. Al contrario, por gracias a ti. El tiempo de estar con nosotros. Es un honor. Y bueno, no dejen de comunicarse por redes sociales, por WhatsApp. Ya les di el número, se los repito, 1056, no es cierto, 56 1050 18 58. Con todo gusto, sugerencias, comentarios, traumas o lo que sea, estamos para servirles. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón y David Romero, por Radio Salesiana.
El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana.
El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana. El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana.
El Camino, donde se encuentran los temas más relevantes para mejorar tu vida. Desde la religión, justicia, política, ecología, hasta la tecnología de hoy en día. Todo se encuentra al mismo tiempo en El Camino, con el rector de la Universidad Salesiana, Víctor Manuel Chávez Huitrón, y David Romero, por Radio Salesiana.